Primero en C5N revocan la prisión domiciliaria de Milagro Sala y la van a trasladar al penal. Revocan la prisión domiciliaria de Milagro Sala. Esto debe tener relación con lo que anunciamos hace pocos días cuando ella sale a las 9 de la mañana como la obligan y le pregunta a la gendarmería dónde está Milagro Sala. Y allí apareció un incalificable fiscal que dijo si esto no era una violación de la prisión domiciliaria. Y supongo, porque no tenemos otros datos que estos que estamos mencionando, que la revocación de la llamada prisión domiciliaria, que en realidad nunca lo fue, ha sido cambiada en función de ese pedido de un fiscal que un juez ha entendido al que le asiste la razón. Ustedes lo vieron en el C5N en su momento. Milagro Sala a las 9 de la mañana tiene que salir y pararse en la puerta para que la vea la gente de gendarmería, pese a que tiene una pulsera electrónica, cámaras dentro de la casa, del patio de la casa, cámaras en los muros de la casa, alambres de púa, un camión de gendarmería parado en la puerta, un enorme camión, desde el cual se puede ver desde la puerta del camión para adentro de la casa, y es hacia donde tiene que Milagro Sala mostrarse todos los días a las 9 de la mañana, y además hay garitas policiales. Con lo cual, nos encontrábamos frente a una situación que a mí me merecía muchísimas críticas para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por haber aceptado que eso era prisión domiciliaria. Es verdad que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio esa opción, lo cual ya era muy flojo como pronunciamiento desde mi punto de vista, pero algo aliviaba la situación de Milagro Sala y entonces recorríamos ese camino. Pero luego, cuando se vio cuál era el tipo de prisión domiciliaria al que condenaban a Milagro Sala, o sea, no era una prisión domiciliaria, es seguro que la comisión debió expedirse enfáticamente contra esa verdadera tomadura de pelo que le hacía la justicia de Jujuy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahora la noticia que tenemos, sin poderla ampliar, es que han revocado la prisión domiciliaria de Milagro Sala y que la llevarían nuevamente al penal de Alto Comedero, lo cual es una agresión, Darío, que no tiene ya precedentes en el hostigamiento y en la persecución de una persona. Habría que ver las razones, porque es sorprendente y malo lo que pasa, porque la prisión domiciliaria puede ser violada si se sale a más de 50 metros de la puerta donde tiene que estar. Hay una ley que se llama 24660 que tiene que ver con las condiciones que tiene que tener una persona una vez que la justicia determinó la prisión domiciliaria. Ella estaba ahí, había alguien que se había hecho cargo de ella, tenía que salir a saludar, cumplía, o sea que salvo que haya otro elemento que desconocemos, no se puede entender este fallo de la justicia de Jujuy. O sí, se puede entender. Habrá que ver si queda la instancia de la apelación ante la Cámara, el órgano superior, o ante la Corte. A propósito, recordemos que la Corte hace ya más de 7 meses que tiene las apelaciones sobre la prisión preventiva de Milagro Sala. Uno por el tema de los fueros, que ella tiene por ser del Parla Sur, y otro por el tema de la arbitrariedad de la detención en virtud de las causas que tiene pendiente. Así que habrá que revisar el fallo, pero entra, como decía Víctor Hugo, dentro del marco de una persecución sin antecedentes en cuanto a una persona que está con prisión domiciliaria. Yo recuerdo, Víctor Hugo, casos de militares que estaban con prisión domiciliaria y que le fue revocada porque salieron y fueron filmando yendo a comer a un lugar. Obviamente ahí está claro que violaron la prisión domiciliaria, pero no recuerdo otros casos que, de no haber una razón fuerte, no se entiende. Recién notificó la Cámara de Apelaciones la resolución, están preparando un comunicado, quienes son los abogados y los defensores de Milagro Sala. Esto es el colmo. ¿Cuántas veces vamos a decir esto es el colmo? Reiteramos que Milagro Sala volverá a Alto Comedero, volverá a la prisión, le revocan la prisión domiciliaria. Lo que ha sucedido en estos minutos, en los que estamos dando cuenta de esta información, acentúa la impresión de una persecución a una presa política como no se había visto en muchísimo tiempo. Bueno, es mucho tiempo que no podíamos hablar
de presos políticos hasta el comienzo del gobierno de Mauricio Macri, a nombre de las corporaciones. Milagros Sala estaba cumpliendo prisión domiciliaria, pero en realidad no era prisión domiciliaria porque a nadie se le impusieron así, ni a los peores genocidas de la República Argentina. 150 genocidas tienen prisión domiciliaria y ninguno de ellos tiene ni siquiera un policía en la puerta. Esa tiene pulsera, cámaras dentro del patio de su casa, alambre de púa en los muros, un camión un container de gendarmería en la puerta de su casa y casillas donde está la policía vigilándola. Ella tiene que asomarse además a las 9 de la mañana todos los días. Hace pocas jornadas, un fiscal, ante el pedido de ella, cuando le habló a las 9 de la mañana a los funcionarios de gendarmería que están mirando hacia la puerta para ver si ella aparece, les preguntó dónde está Santiago Maldonado, justamente a la gente de gendarmería. A raíz de esto, pero no sabemos si por esto es que se ha tomado la decisión, hubo un fiscal que pidió revisar si esto no traicionaba, no daba la espalda a las condiciones de la supuesta prisión domiciliaria a la que ha sido condenada Milagros Sala. No solamente a la prisión, sino también una prisión domiciliaria que es un acto de cinismo, de hipocresía brutal del gobierno de Jujuy. Lo que va a quedar claro ahora es que cuando le dieron la supuesta prisión domiciliaria, que en realidad nunca fue tal, lo hicieron para que cualquier detalle le permitiese, después de cumplir también en forma supuesta con lo que había pedido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, poder retornarla a Alto Comedero. Hay además, Darío, un pedido del insólito, rechazante, despreciable personaje que es el diputado Olmedo, el famoso ese de la campera amarilla. Alfredo Olmedo presentó hace 3 días un pedido para que se revoque la prisión preventiva, o mejor dicho, la prisión domiciliaria, en virtud de los delitos, según los fundamentos que se le imputa, que, de acuerdo a él, debiese estar detenida y no esa condición. Pero no fue eso lo que se resolvió en esta instancia, sino el planteo del fiscal, como decía Víctor Hugo, porque tiene que ser un hecho sobreviviente, no un hecho anterior. Y recordemos que la orden que venía desde afuera respecto de la prisión domiciliaria había sido aceptada por el Estado Nacional, por el Ejecutivo Nacional, también por la justicia de Jujuy, por lo que no se entiende este fallo de la Cámara que puede ser revisado, ya sé, sin mucha esperanza, por la Corte de Jujuy y eventualmente por la Corte Suprema de Justicia. Como sería un disparate que fuera por lo de Maldonado, aunque esto fue un disparador para ese fiscal, es muy probable que estén mencionando también formas de visitas, es decir, aquello que les permita justificar lo injustificable, desoír de una manera que muy, pero muy irrespetuosa a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dijo, déjenla en libertad. También es verdad que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nunca me resultó plenamente convincente, porque dio la posibilidad de que hubiera prisión domiciliaria. Y luego, cuando se supo cómo era la prisión domiciliaria, no habló con el énfasis que correspondía frente a lo que era una tomadura de pelo de quienes, por otra parte, les dijeron que eran unos burócratas inútiles, poco menos en la voz del propio Gerardo Morales, el gobernador de la provincia de Jujuy. Con lo cual, entre estos cumplimientos que bastardean el pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero también el énfasis, esto va a título personal. Sé que hay instituciones que aprobaron lo que había pedido la Comisión Interamericana. A mí siempre me pareció muy flojo como papel el de la Comisión Interamericana, diciendo hay que dejar la libertad, pero si no es en libertad, por lo menos la prisión domiciliaria. Y esto, imagínense, para una persecución, un odio tan grande como el de Gerardo Morales contra esta mujer, que significa todo lo que él no es, todo lo que él no es capaz de ser. Él es un servil de los poderes establecidos y ella es una mujer que lucha contra esos poderes establecidos. Él es un hombre que solo puede hacer algo si le da muchísimo el gobierno Macri para que tenga a esta presa política. Ella fue capaz de construir con su esfuerzo y con su capacidad de desarrollo miles de viviendas que cambiaron la vida de miles y miles de jujeños. Todavía no tenemos un comunicado, no tenemos elementos que nos permitan ampliar esta información, que es sin dudas la más importante del día. La presa política Milagros Sala tiene que retornar a Alto Comedero, según Darío, la resolución de la justicia hace menos de media hora. Aunque parezca obvio, hay que reiterar que Milagros Sala tiene presunción de inocencia,
por todos esos delitos que le imputan, todavía no ha sido condenada en ninguno, ni tampoco ha tenido o va a tener a la vista un juicio oral que así lo determine. Acá desde el punto de vista procesal, porque esto es una medida cautelar, la detención preventiva, se han violado muchos principios, más allá del derecho a defender el juicio, más allá de la presunción de inocencia, porque está claro que lo que está haciendo Jujuy a través de esta Cámara es inventando, hasta tanto lo sepamos, alguna cuestión, como decía Víctor Hugo, maltrato a algún gendarme, no obedecer alguna orden que por otra parte no le tienen que dar, y aquel saludo en donde decía dónde está Santiago Maldonado y que fue filmado y mostrado a todo el país y a todo el mundo, diría yo, ¿no? Darío, me animo a decir esto porque estoy custodiado por expertos como vos. Un presidente asumió procesado en la Argentina. Estoy hablando de Mauricio Macri. Es decir, no estuvo en la cárcel durante todo el proceso de la investigación. Después vino Casanelo e hizo lo que ya todos sabemos, el nombre de lo establecido y de la cobardía que tienen la gran mayoría de los jueces hoy día, que fue decir que no tenía ninguna responsabilidad con las escuchas cuando estaba involucrada su familia, sus ministros, sus designaciones, los policías que había defendido y todo lo demás. Dejemos eso de lado. Digamos, corregime Darío si es un pensamiento equívoco, que un presidente asumió procesado, mientras que Milagro Sala la tienen presa también procesada. Tal cual, y además es diputada del Parla Sur, con lo cual tendría fueros. Sin embargo, esto tampoco se lo aceptaron y la tienen detenida. Pero correctamente, como decís muy bien vos, Mauricio Macri fue el único presidente en el mundo que asumió el cargo de presidente, juró, estando procesado por un delito grave como es asociación ilícita. Casualmente, una de las causales que ahora la vuelven a la cárcel a Milagro Sala. Sin justicia no hay república. El Estado de Derecho está suspendido. Usted tiene que entender, por si los medios dominantes, los hegemónicos y mafiosos, le han llenado la cabeza lo suficiente como para que usted diga, bueno, pero es una delincuente. Puede pensarlo, no voy a ser yo quien evite ese recorrido que usted hace porque bastante le han hecho la cabeza y bastante odio le han insuflado como para que usted esté indefenso por ahora frente a todas esas mentiras que se han señalado. Pero sí apelo a su entendimiento, el mínimo que podemos tener los ciudadanos comunes de la justicia. Y este es que Milagro Sala tiene que ser juzgada, que sigan los juicios, esos ridículos juicios que le han endilgado en los últimos tiempos. Pero tiene que estar libre. Tiene que estar libre como usted o como yo. Esto es absolutamente indiscutible. Pues no. Gerardo Morales, con su justicia de vergüenza, la tiene presa. La tiene presa en Alto Comedero. La Comisión Interamericana dice, esto es prisión política. Tienen que dejarla en libertad a Milagro Sala. No hay elementos para tenerla presa. La propia Comisión Interamericana, finalmente, son personas que ir a fondo les cuesta mucho. Y entonces dice, déjenla en libertad. O, insisto, o prisión domiciliaria. Allá le dieron la prisión domiciliaria de risa. Un insulto a la inteligencia. Una persecución obstinada de Gerardo Morales y esa justicia de pacotilla. Pues ahora ya ni eso respetan, ni siquiera la presunta prisión domiciliaria. Y habrán buscado que algún día, porque también había prohibición de cuántas personas tenían que entrar, tal cual. Seguramente estarán diciendo, un día entraron 6 en vez de 4, ella salió a la puerta y dijo algo que no puede decir como presa política. ¿Qué es lo que no puede decir alguien? Puede hablar, gritar desde la ventana hasta de una prisión, si piensa que alguien puede escucharla. Pero además fue un pronunciamiento muy enfático por algo que todavía ha sido peor a la situación que ella atraviesa como presa política, y es la desaparición forzada de una persona. Bueno, esto está ocurriendo en este momento. Nosotros vamos a salir por un momento. Darío, ¿te quedó algo por decir? Quiero decir que en enero, cuando vuelva a la cárcel, si vuelve, va a cumplir 2 años detenida sin ningún proceso penal con condena. Apúrense a hacerle el juicio porque cuando se cumplan los 2 años, de acuerdo al Pacto de San José de Costa Rica, las personas deben recuperar la libertad. Porque no es culpa de las personas que los jueces tarden en hacer los procesos y los tengan 2 años detenidos. Porque supongamos que la absuelven, algo que seguramente no puede llegar a pasar. Estuvo 2 años detenida sin saber por qué estuvo detenida. Entonces hay que tener mucho cuidado. Cuando uno priva de la libertad a alguien, el bien jurídico más preciado que tiene el ser humano, más allá de la vida, hay que tener mucho cuidado, porque cada día, cada hora, cada minuto está perturbando a esa persona que, repito, y lo voy a repetir siempre, tiene el estado de inocencia. Hasta ahora
no es culpable de nada. ¿Por qué tiene que estar detenida? Y ahí está la cuestión, y ahí es lo que tiene que usted entender haciendo un poquito de docencia. Lo digo para usted, para Milagro, para cualquiera. Hasta tanto no haya una sentencia condenatoria en calidad de cosa juzgada, una persona se presume inocente. Entonces, me parece que esto es arbitrario. ¿No te parece que no van a acelerar los plazos? Estamos en presencia de una justicia completamente enloquecida en los términos electorales. Se adelantan juicios orales, por ejemplo, para fechas en las que en los recorridos normales que ha tenido la justicia les faltaban 2 años, 3 años, 5 años. Avanzaron 2, 3, 5 años. No dudes que lamentablemente esta justicia vergonzosa que ofende el ideal de justicia de Jujuy, amparada por la Corte Suprema que no dice nada. Vamos a esperar el comunicado porque vamos a tratar de entender un poco más. Primero en C5N, Milagro Sala apela la revocación de la prisión domiciliaria. Les recordamos que la Cámara de Apelaciones revocó la prisión domiciliaria a Milagro Sala a pedido del Ministerio Público de la acusación. El traslado no debe hacerse efectivo, ya que la defensa presenta un recurso con efecto suspensivo. Todo ha sucedido en los últimos minutos. La Cámara de Apelaciones notificó a la defensa de Milagro Sala la resolución según la cual revoca in totum la prisión domiciliaria de Milagro Sala, dictada por los jueces Gastón Mercó y Pablo Puyén Germanos, y dispone el reingreso de la diputada del Parla Sur a la unidad 3 del Servicio Penitenciario de Alto Comedero. La decisión de la Cámara ya fue notificada por el Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La defensa informó que no se debería hacer efectivo el traslado en virtud de que los abogados recurren la medida según el artículo 443 del Código Procesal Penal, que prevé que la interposición de un recurso suspenderá la ejecución de la decisión impugnada. Hacemos responsable al Estado Nacional por el incumplimiento de la medida cautelar dictada el 27 de julio por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señalan desde la Tupac Amaru. La defensa fue notificada recién este viernes a las 7 de la tarde y aún no se conocen los fundamentos de la resolución firmada por los jueces Paolini, Mercedes del Portal y Emilio Carlos Catán. Por otra parte, según el artículo 165 del Código Procesal Penal de Jujuy, los actos procesales deben cumplirse en días y horas hábiles. En caso de necesidad, el tribunal podrá habilitarlos, pero en la resolución emitida no se establece una habilitación especial a tal fin. Los abogados recurren la resolución de la Cámara de Casación. De hacerse efectiva la misma, el Estado Nacional estaría incumpliendo con los tratados internacionales suscriptos con rango constitucional, lo que acarrearía sanciones para el país. Reiteramos, primero en C5N, Milagro Sala apela a través de sus abogados la decisión de la justicia de Jujuy, que quiere mandarla nuevamente a la cárcel de Alto Comedero, pasando por alto absolutamente todo. Completa la información y el comentario, por cierto, el doctor Darío Villarruel. La apelación tiene por efecto frenar que vuelva a la cárcel. Pero es raro que a las 7 de la tarde de un viernes se notifique esto que debió haber estado resuelto unos días antes. Obviamente hay que habilitar días y horas. Mañana es sábado, pasado domingo. Se supone que todavía no se debe hacer el traslado hasta tanto se haga lugar a la apelación y que se revise esta resolución por un órgano superior, que seguramente será la Corte de Jujuy. Está claro en el comunicado los fundamentos legales que hacen que esta resolución tiene que quedar en suspenso hasta tanto una instancia superior ratifique o no este fallo. Lo llamativo también, como decía Víctor Hugo, es que no tengan los argumentos. La medida es muy grave, es muy fuerte. Que alguien deje estar con prisión domiciliaria para que vuelva a la cárcel, necesita que en la cédula de notificación vaya adosado
lo que se dice el dictamen de la revocatoria. Esto no ha ocurrido, por eso los abogados en este comunicado no saben por qué fundamentos Milagros Sala tiene que volver a la cárcel, y esto es muy grave desde el punto de vista institucional. Viola también el derecho de defensa en juicio, porque no se pueden defender hasta tanto tengan la resolución, y si como mañana es sábado y hacen el traslado, ya estará en la cárcel cuando ellos puedan apelar. Vamos a esperar el minuto, seguramente vamos a poder hacer una nota en segundos, porque me dicen que está Alejandro Garfagnini, Coco Garfagnini, en línea. Coco, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, Víctor Hugo? ¿Se conocen los fundamentos de esta locura de decisión de la llamada justicia de Jujuy? Es que no conocemos los fundamentos porque lo que hacen es, recibe nuestro abogado la circular, la notificación a las 7 de la tarde y ya no tenemos elementos, vamos a juzgado y ya está cerrado. Es lo que hacen habitualmente. Entonces la apelación de ustedes puede no caminar y mañana esta gente ir a buscar a Milagros Sala para llevarla a Alto Comedero. Mira, yo acabo de cortar con Milagros Sala y estamos esperando que en cualquier momento la lleven al penal de Alto Comedero, pero esto pone a la Argentina en un escándalo sin precedentes. O sea, ya era un escándalo la prisión que le habían dado violando la cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y armando un penal en ese predio de Carmen, que era único en el mundo. Pero ahora ya esto es peor todavía. Yo creo que el gobierno nacional, que es el responsable de hacer cumplir la cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene que actuar inmediatamente. Y yo creo que también el Poder Legislativo tiene que darse cuenta de una vez para siempre que la justicia de Jujuy es un aparato represivo del gobernador Morales y debería intervenir la justicia de Jujuy. Esto es un escándalo sin precedentes. Vamos a ver qué dice la Comisión Interamericana, que sesiona el 24 en Montevideo, pero esto es una locura. No recuerdo, Coco, que le hayan negado tanto la justicia a una persona en el tipo de juicios que le han hecho, en decisiones como la del Tribunal de Casación hace poco tiempo en la causa de los huevazos a Gerardo Morales, en la decisión de llevarla presa cuando no tiene que estar presa porque todavía no está condenada, en lo que, para no respetar totalmente lo que decía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dibujaron como prisión domiciliaria, en el ataque de un fiscal, también jujeño, del otro día, cuando ella saludó en la puerta pidiendo por Milagros Sala, diciéndole a la Gendarmería dónde está Milagros Sala, e inmediatamente hubo una denuncia por un supuesto incumplimiento de las reglas de la prisión domiciliaria. Hasta me permito preguntarme si este puede ser uno de los fundamentos. ¿Qué será? ¿El número de visitas? ¿Cuál es el elemento que puede estar definiendo esto, Coco? No sabemos. Lo que sabemos es que el fiscal Kuschel apeló desconociendo completamente la cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, diciendo que ella no tiene que tener prisión domiciliaria. Yo te digo una cosa, podemos coincidir que Argentina, que este gobierno nacional no es una dictadura, no vamos a decir semejante barbaridad, pero la verdad que ni Videla se atrevió a desconocer los fallos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este gobierno lo está desconociendo. Me parece que debería ya dejarse de hacer el distraído a Lavano, a Bruch y el mismo presidente, y tomar cartas en el asunto, porque pone a la Argentina en una situación de sanciones internacionales. Es una vergüenza. Coco, ¿en qué momento vamos a tener, nosotros vamos contra reloj, pero bueno, puede estar también, por supuesto, el minuto 1, algún comunicado de los abogados, algo que permita entender un poco mejor la situación, pero insisto en preguntarte, para entender bien lo que pasa finalmente, Coco, el hecho de que la decisión llegara a las 7 de la tarde de un viernes, cuando ya no se puede apelar en el fin de semana, lleva a pensar que el propósito es efectivamente hacer el traslado esta noche o mañana de Milagros Sala a Alto Comedero. Exactamente. Ese es el objetivo por el cual notificaron a las 7 de la tarde. Y además no tenemos nosotros
conocimiento de los elementos de esa decisión de la Cámara, porque tampoco nos dan los fundamentos, y los fundamentos recién los vamos a saber el día lunes. Por lo tanto, esto es adrede haberlo hecho en este horario y un día viernes, ¿no? Coco, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Alejandro Coco Garfagnini.